el versículo 14, acerca de evidencias de cuando perdemos el temor de Dios. Okay, hemos hablado muchas veces lo que significa el temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, significa tener respeto hacia Dios, ¿okay? Tener reverencia hacia Dios. Cuando hablamos de respeto, hermanos, es aceptar la voluntad de Dios como Él la pone. Eso es tener respeto hacia Dios. Si Dios me dice, tengo que hacer esta cosa, yo no tengo por qué argumentar a Dios, no tengo por qué contradecir a Dios. Es la excelencia de reverencia de nuestro corazón delante de los ojos de Dios. Siempre yo he enseñado esto, hermanos, y siempre eso es lo que yo vivo. Trato siempre de tener respeto a la palabra de Dios, todo el tiempo. Siempre que esté predicando y quien predique, yo siempre voy a tener respeto a la palabra del Señor. Eso es parte de tener temor de Dios. También tener temor de Dios, hermanos, es tomarlo en cuenta en nuestras decisiones. Y usted se da cuenta, nosotros los cristianos, hermanos, no tomamos en cuenta a Dios en muchas decisiones. No las tomamos en cuenta. Porque si tomáramos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, haríamos lo que Él nos mandaría hacer. Cuando yo no tomo en cuenta a Dios en su voluntad, hermanos, cuando yo no tomo en cuenta a Dios en sus propósitos para con mi vida, es porque lo estoy excluyendo de mi vida misma. ¿Okay? El temor nos acerca hacia Dios con reverencia. El temor nos enseña, hermanos, que cuando estamos en la presencia de Dios no nos falta absolutamente nada. Pero tristemente, hermanos, hemos sido mal instruidos, o nosotros hemos actuado mal como cristianos. Y hoy en día, hermanos, más del 80% de las decisiones que tomamos como cristianos no tomamos en cuenta a Dios. Como que no nos interesa lo que Dios opina de nosotros. Como que no es importante, no le damos valor a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Porque si quisiéramos nosotros tomar en cuenta a Dios, hermanos, lo consultaríamos antes de tomar decisiones. La Biblia enseña 4 cosas importantes. La Biblia habla que debemos tener temor de Dios. Debemos de caminar en el temor de Dios. Debemos de aprender a tener el temor de Dios, y debemos de buscar el temor de Dios en nuestros corazones. El temor en nuestros corazones, hermanos, nos da sabiduría. Sabiduría para poder entender a Dios y poder caminar conforme a su voluntad. Una persona que no tiene temor nunca va a caminar conforme a la voluntad de Dios. Nunca. Nunca. ¿Por qué razón? Porque su corazón no es sabio. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no hay temor en mi corazón, yo voy a tomar decisiones por encima de la voluntad y propósito de Dios. Y le voy a decir algo, siempre voy a andar apartado de la cobertura y de las bendiciones de Dios. El punto de todo esto es, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios, como portadores de su gracia, como templo del Espíritu Santo, tiene que haber temor en nuestros corazones. Si nosotros como hijos de Dios no tenemos temor para con Dios, ¿qué se puede esperar de la gente que no lo conoce? Nosotros conocemos a Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él fue quien perdonó nuestros pecados. Él fue quien trajo salvación a nuestras almas. Él es el que nos protege y nos bendice todos los días de nuestro existir. Y si nuestro corazón no toma en cuenta a Dios, hermanos, en nuestro diario vivir, entonces, ¿qué va a pasar con la gente que no conoce a Dios? Si nosotros no enseñamos a la gente el temor de Dios con nuestra vida, ¿qué va a pasar con las personas que no lo conocen? Nosotros somos, hermanos, como cartas leídas a la sociedad. Cuando la gente lo ve a usted, la gente sabe que Dios existe. Cuando la gente lo ve a usted como hijo de Dios, la gente sabe cómo tiene que comportarse delante de los ojos de Dios. ¿Por qué cree usted que la gente usa mucho el nombre de Dios en vano? Porque no conocen a Dios. Porque no saben las consecuencias de usar el nombre de Dios para beneficios egoístas. No lo saben. Usar el nombre de Dios en vano es penalizado por Dios, lo dice la palabra del Señor. Cuando la gente lo mire a usted y a mí,
que tenemos temor, respeto, reverencia y nos sujetamos a Dios por medio de su temor, la gente va a aprender no solamente las consecuencias de usar el nombre de Dios en vano, sino que también va a aprender a temer a Dios. Pero si usted y yo no tememos a Dios, las personas que no conocen a Dios no van a poder saber cómo entender, cómo conocer al Señor. Miren lo que pasa en el Salmos 34, en el versículo 7, vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Amén, hermano. Miren lo que dice, el ángel de Jehová. Ese ángel, hermanos, es Cristo Jesús. ¿Ok? El ángel de Jehová es el único ángel en la Biblia que acepta adoración de los hombres. Es Jesucristo mismo. Es uno de los nombres con que se conocía Jesús en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová. Dice, el ángel de Jehová acampa. ¿Sabe por qué usa la palabra acampar? Acampar es una palabra que se usaba en el vocablo para referirse a guerras, a ejércitos, ¿ok? A hacer campamentos. O sea, cuando un cristiano tiene temor de Dios, cuando un cristiano camina obedeciendo a Dios, sujetándose a Dios, Cristo mismo acampa alrededor de nosotros. Y no solamente, hermanos, para estar con nosotros en los momentos difíciles, sino para darnos la victoria sobre todos nuestros enemigos. Cuando un cristiano, hermanos, camina en su vida espiritual sin tener temor de Dios, sin sabiduría, ¿sabe qué está haciendo? Está bloqueando que el ángel de Jehová, que es Jesucristo, acampe alrededor de él. Está bloqueando eso. Entonces, cuando usted aprende el temor de Dios, cuando usted camina en el temor de Dios, cuando usted practica el temor de Dios, el ángel de Jehová, la Biblia dice que él acampa alrededor de nosotros. Si usted está en las manos de Jesucristo, dígame quién le podrá hacer daño. Habla Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra vosotros? Y también dice en el libro de Isaías, ninguna arma forjada. La palabra arma forjada significa que no se ha podido construir una arma que te pueda hacer daño cuando Dios te tiene en tus manos. Ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. Ninguna. No hay armas espirituales ni armas terrenales que te puedan hacer daño cuando nosotros caminamos en el temor de Dios. Pero el problema es el que empezamos. Muchos cristianos estamos saliéndonos fuera del temor del Señor. Estamos caminando sin temor. Estamos hablando sin temor. Estamos decidiendo sin temor. Estamos actuando sin temor. Vivimos sin temor. Y por consiguiente, el ángel de Jehová no está obrando muchas veces a nuestro alrededor. Sigamos leyendo, pues. Dice, estamos en el 7, ¿verdad? Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y dice, y los defiende. En otras palabras, todos nosotros, aunque somos hijos de Dios, siempre estamos en peligro. Siempre estamos en peligro. ¿Qué es lo que garantiza, según la Biblia, que Dios va a estar a tu lado para defenderte? Que tú camines en el temor de Dios. Eso es lo que va a garantizar que el ángel de Jehová te va a defender en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Pero si yo camino fuera del temor de Dios, no garantiza que el ángel de Jehová va a acampar alrededor mío y me va a defender. No garantiza. Se lo voy a poner de esta manera. Si un cristiano se va a meter a un baile, se va a meter al casino, ¿usted cree que yo voy a ir con él al casino? ¿O va a ir con él al baile? No va a ir. Y si en ese lugar pasa algo, él está desprotegido en ese lugar. Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, sin pedir la dirección de Dios, es porque entre comillas le estamos diciendo a Dios, no necesitamos su protección. Y cuando salimos de nuestra casa desprotegidos, créeme que estamos expuestos a que el enemigo nos haga daño a todos. Créeme que sí. Hay mucha gente que ha salido de sus casas y no han podido regresar. Yo no sé cuántas veces usted ha salido de su casa y cuántas veces usted ha regresado a su casa, porque Dios lo ha protegido. La Biblia nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que deciden por su cuenta. No,
Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de aquellas personas que lo toman en cuenta en su diario vivir. Sigamos leyendo, estamos aquí en el 8, ¿verdad? El 8. Gustad, dice el salmista, gustad y ved que es bueno Jehová. La palabra gustad significa prueba. Convéncete por ti mismo cuán bueno es estar bajo la sombra del Altísimo. Cuán bueno es caminar en la voluntad de Dios. Cuán bueno es consultar a Dios antes de tomar una decisión. Eso es lo que está hablando el salmista David. ¿Por qué razón? Porque todo nuestro existir, hermanos, antes de venir a Jesús, y este gran problema que tenemos que resolver hoy, porque antes de venir a Jesús, todas las decisiones que tomábamos, las tomamos porque las queríamos tomar. Y siempre nos fue mal. Porque si nos hubiera ido bien, no hubiéramos buscado a Jesús. Todos nos fue mal, en diferentes formas. Entonces, cuando nosotros estamos caminando, hermanos, todavía como si no conocemos a Dios, cuando caminamos sin experimentar el hacer la voluntad de Dios, no podemos saber cuán bueno es nuestro Dios para nosotros. El salmista nos hace un reto a nosotros: gustad y ved. Gustad, pruébalo, inténtalo, hazlo una vez y te vas a dar cuenta que no te vas a arrepentir. Cuando usted toma a Dios en cuenta, créame que donde quiera que usted vaya, Dios siempre va a guardar sus caminos, siempre lo va a guardar. El versículo que sigue: dichoso el hombre que confía en Él. La palabra dichoso es lo mismo que bienaventurado. Bienaventurado, verdaderamente feliz, que no le falta absolutamente nada. Cuando una persona confía en Dios, hermanos, si usted confía en Dios, usted siempre le va a encargar su vida a Dios. ¿Sí? Todo lo que es de valor en su vida, usted se lo pone en las manos de Dios para que Dios lo guarde. Puede ser su salud, puede ser sus hijos, puede ser su economía, puede ser su hogar, puede ser su matrimonio, puede ser su trabajo, puede ser su vida espiritual. Lo que usted considera para usted de mucho valor, usted se lo va a poner en las manos de alguien a quien usted confía. Y si usted confía en Dios, usted pone todo lo que es de valor suyo, lo pone en las manos de Dios, y Dios lo va a proteger, hermanos, miren, lo va a proteger con toda su fuerza. Dios lo va a proteger de todos los males. El problema que está pasando hoy es este, que no estamos confiando en Dios. No estamos confiando en Dios. Estamos haciendo las cosas y estamos resolviendo nuestros problemas según nuestras capacidades, según nuestras fuerzas y según nuestro modo, nuestra manera de proteger lo que tenemos. Pero no hemos puesto nada en la mano de Dios. Una vez escuché a un predicador que estaba, eso fue en mi país, y dice que estaba predicando a él, y dice que una vez había una hermana que tenía una tienda, vendía arroz, frijoles y cositas de esas, ¿no? Para salir adelante la señora. Y dice que llegó a la casa, pero había muchos ladrones en el barrio. Había muchos ladrones en el barrio. Y estaba predicando, dice, y el hermano dijo: hermano, yo sé que Dios está aquí. El Señor está aquí con nosotros, hermano. Y la hermana se levanta y pega la carrera. Y el hermano: ¿para dónde va, hermana? Párese. No, dice, es que le dije a Dios que se quedara cuidando mi casa y se vino para la iglesia. ¿Se entendió? Como que si Dios no puede estar en todo lugar. Entonces, esa desconfianza que muchas veces ponemos las cosas en las manos de Dios y después queremos hacerlo nosotros, eso no le agrada a Dios. Si hay algo que lastima a Dios, es que nosotros no confiemos en Él. Por eso dice la Biblia, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. El versículo que sigue, el versículo 9, ¿verdad? Estamos en el 9 todavía, o el 8. 9. Dice: temed a Jehová vosotros sus santos. Sus santos. ¿Ok? Bonito eso. Pues nada falta a quién. ¿A quién nada falta? A los que le temen. ¿Por qué razón? Porque una persona que teme a Dios siempre lo toma en cuenta en su vida, todo el tiempo. Si yo no tengo temor de Dios, yo no lo voy a tomar en cuenta en mis decisiones.
Y si yo no tomo en cuenta a Dios, Dios no está en la obligación de proteger lo que es mío, porque yo no lo puse en sus manos. Siempre yo he dicho esto: entre más nos rendamos a Dios, entre más rendimos nuestra vida a Dios, más se manifiesta Dios en nosotros. Siempre le estamos dando a Dios, hermanos, lo que ya nos sirve. Nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestros anhelos, qué sé yo. Pero muy pocas veces le ponemos en las manos de Dios lo que tenemos de valor en nuestras vidas. Cuando usted pone todo en las manos de Dios, Dios va a hacer prosperar todo lo que usted le puso en sus manos. Pero para que usted le ponga todo en las manos de Dios, usted necesita tener temor de Dios. Tener temor de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando hay temor, lo toma en cuenta en todas sus decisiones. En todas sus decisiones. Yo siempre digo esto: usted involucra a Dios en su vida y su vida va a ser próspera por la mano de Dios. Sigamos leyendo, pues estamos aquí en el 9, ¿verdad? Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Gracias. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Ve la gran diferencia, hermanos? El temor de Dios no es conocer que Él existe. Mucha gente confunde lo que es el temor de Dios. La gente cree que el temor de Dios es pensar: mira, si no hace lo bueno, Dios te va a mandar al infierno. Eso no es temor. Eso no es temor, hermanos. Eso es conveniencia. Conveniencia, porque si digo, si no lo hago, me manda al infierno, entonces lo voy a hacer. No, temor no es eso. El temor es reverencia, es respeto hacia Dios. Es consultar a Dios: Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Es tomarlo en cuenta en todos tus caminos. Cuando la Biblia dice: encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Cuando dice la Biblia: no te apoyes en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal. Eso es temor. Eso es temor. Temor no es tener, hermano, el miedo que Dios te va a castigar. Eso no es temor, eso es atadura. Eso es atadura, hermanos. Porque la mayoría de males que vienen a nuestras vidas no vienen porque Dios los provoca. Vienen porque nosotros estamos tomando decisiones equivocadas sin consultarlo a Él. Y las consecuencias son negativas en nosotros. Si ponemos a Dios sobre todas las cosas, hermanos, todas las cosas que usted y yo hagamos van a ser prosperadas por el Señor. Sigamos leyendo. Estamos en el 9, ¿verdad? O el 10. 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrá falta ningún bien. El 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Se ve que se aprende? ¿El temor se aprende? El temor, la sabiduría, la obediencia se aprende. Se aprende. Y le voy a dar una evidencia que por qué le digo que se aprende. Porque si no se aprendiera, todos los cristianos tuviéramos temor de Dios. Todos. Y déjeme decirle, no hay a veces temor de Dios dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Cuál es el punto que yo estoy diciéndole, hermano, por eso? El punto es, hermano, que si tuviéramos temor de Dios, lo consultáramos en todos nuestros caminos. Hiciéramos esa pregunta: ¿qué haría Dios si estuviera en mi lugar? Le llamaríamos, buscaríamos a Dios todos los días para buscar la dirección de Dios. Si hay temor en nuestros corazones, lo buscaríamos en todo nuestro diario vivir. Si hubiera temor en nosotros, no lo dejaríamos fuera de nuestras vidas. Una de las cosas que hizo Moisés siempre, cuando Jehová lo mandó a Egipto, Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Porque Moisés sabía que la única persona que podía hacer prosperar esa misión que tenía que ir a Egipto era Dios mismo. Nadie puede hacer prosperar tu vida. No puedes alcanzar tus metas personales, familiares, espirituales, si no pones a Dios sobre todas las cosas.
Cuando ponemos a Dios sobre todas las cosas, Él se encarga de hacer prosperar nuestra vida. Pero tenemos que aprender nosotros el temor de Dios. Tenemos que empezar a tomar en consideración a Dios todos los días de nuestro existir. Usted se imagina, hermanos, que todos los cristianos hoy en día tuviéramos ese temor reverente hacia Dios. ¿Cómo estarían las iglesias? Serían iglesias poderosas, hermanos. Iglesias llenas de la gloria de Dios, llenas de la presencia de Dios. Porque te voy a explicar algo, hermanos. Si una iglesia no está en la disposición de temer a Dios, eso impide que la gloria de Dios se manifieste en esa iglesia. Si una iglesia no está en la disposición de sujetarse y de obedecer a Dios, esa iglesia es una iglesia que está pobre espiritualmente. Entonces, quienes salen perdiendo es la iglesia misma. Cristo no sale perdiendo. El versículo que sigue, el versículo 11, ¿verdad? Vamos a entender todavía. El 11. El 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Hace una pregunta. Ahí está la respuesta. Guarda tu lengua del mal. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Porque yo siempre he dicho esto, hermanos, es una de las áreas de nuestra vida como ser humano más difícil de controlar. Más difícil. Es muy fácil controlar los pensamientos, es muy fácil controlar la voluntad, pero la lengua es muy complicado. Es tan complicado, hermano, que la Biblia dice que el varón que no ofende con palabras, según San Santiago capítulo 2, es un varón perfecto. En otras palabras, no hay nadie. Todos, en niveles diferentes, perdemos el control de nuestras palabras. Entonces es muy importante, si queremos nosotros tener esas bendiciones a nuestra vida, involucremos a Dios incluso en nuestras palabras. Involucremos a Dios en nuestros pensamientos. Involucremos a Dios en nuestros sentimientos. Involucremos a Dios en nuestro mundo, en nuestro diario vivir. Y Dios va a hacer que nuestra vida sea diferente. Porque le voy a explicar algo, hermanos. Hay muchos problemas en nuestra vida como cristianos que las pudimos evitar si nosotros hubiéramos consultado a Dios. Muchísimos problemas. Muchos problemas. ¿Usted sabe por qué Dios nos dejó la Biblia a nosotros? Una de las razones que Dios nos dejó la Biblia a nosotros es para que aprendamos a conducirnos en temor y en sabiduría delante de Dios. Cuando usted aprende, yo aprendo a conducirme con temor y sabiduría delante de los ojos de Dios, mi futuro va a ser mejor que mi presente. Si mi presente no es agradable para mí mismo, es porque mis decisiones del pasado no fueron conforme a la voluntad de Dios. Es porque yo rechacé el consejo de Dios en el pasado. Es porque tuve en poco el consejo de Dios. Es porque no consulté a Dios y porque no tengo temor de Dios en el corazón. Y esta es la consecuencia de lo que estoy viviendo. Pero si yo digo, yo quiero un futuro mejor para mí, tengo que empezar a temer a Dios y a tomarlo en cuenta en cada una de mis decisiones que voy a hacer para que mi futuro no sea lamentable si es que el presente lo es. El versículo que sigue, el versículo, ¿cuál estamos? 13, 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue. Eso es sabiduría, eso es temor de Dios. Tener cuidado con nuestra lengua, apartarse del mal, buscar la paz y seguirla. Buscar la armonía entre todos. Vámonos a segunda de Pedro, hermano. Vamos a ver algunas de las evidencias. Primera de Pedro, capítulo 2. Una de las evidencias, hermanos, de una persona que ha perdido el temor de Dios es que ha perdido su consagración a Dios. Ha perdido su consagración a Dios. Son personas, hermanos, que tienen temor de Dios para salvación, pero no hay temor de Dios para consagrar su vida. ¿Qué es la diferencia entre santidad y consagración? Santidad es apartarse del pecado para evitar alguna consecuencia mala, pero consagración es apartarse voluntaria y conscientemente del pecado para servir a Dios con integridad.
Ahora, miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, nótese algo muy importante. Pedro está hablando a todos aquellos que hemos sido alcanzados con la gracia de Dios. Todos aquellos que hemos sido alcanzados por Cristo Jesús para salvación. Él no está hablando solamente de un grupo de hermanos en la iglesia. ¿Qué le quiero decir? Todos nosotros como cristianos fuimos llamados por el Padre para ser consagrados para una misión. ¿Y la misión cuál es? De poder anunciar las virtudes de Cristo alrededor del mundo. ¿Okay? Entonces, dentro de las iglesias, lo que usted está viendo son personas que tienen temor de Dios para ser salvos, tienen temor de Dios para algún beneficio personal, tienen temor de Dios porque su familia lo necesita, tienen temor de Dios porque hay necesidad en ellos, pero no hay temor de Dios para servir a Dios con integridad. Es lo que está pasando. Cuando nosotros dejamos de servir a Dios con integridad, estamos alejándonos totalmente de la consagración para la cual Cristo nos llamó. En este pasaje bíblico, el apóstol Pedro es bien claro, es decir, que todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo tiene una función específica y especial en esta tierra. No dice que son 2 o 3 de las congregaciones que tienen que hacerlo todo, no, es todos. Todo. Y para que yo pueda servir a Dios, yo necesito apartarme del pecado, necesito buscar la dirección de Dios, necesito adquirir sabiduría, necesito vivir en el temor de Dios para hacer lo que Dios nos manda hacer. Cuando nosotros dejamos de consagrar nuestra vida para servir a Dios, es porque hemos perdido el temor de Dios. Lo hemos perdido. En cierta parte en el libro de Mateo, Jesús dice que todo árbol que no da fruto, dice que Él lo va a cortar y lo va a echar fuera. Jesús habla en San Juan capítulo 15, donde dice que todo pámpano que en él no lleva fruto será cortado y será arrojado al fuego. Dando a entender de que si estamos injertados en Cristo Jesús, tiene que haber frutos en nuestros corazones de nuestra sabiduría, de nuestra fe, de nuestra obediencia y del temor que tenemos a Dios. Cuando perdemos el temor hacia Dios, hermanos, lo perdemos todo. ¿Por qué razón? Porque empezamos a vivir conforme a nuestra naturaleza humana. Los proyectos de nuestra vida no son los proyectos de Dios. No son. Yo decía esto, estábamos hablando ayer en el estudio que teníamos, yo decía esto: si Dios nos tiene la oportunidad a nosotros, hermanos, de poder ver nuestras propias agendas, la agenda, cuáles son sus anhelos, sus sueños, hacia dónde quiere ir, quién es el centro de su vida, quién es el que le dice a usted lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Usted se va a dar cuenta, hermano, que más del 90% de los cristianos no tienen a Jesús en esa agenda. No lo tienen. ¿Por qué razón? Porque el pueblo está haciendo sus propios proyectos, tiene sus propias necesidades, sus propios anhelos, sus propios metas, propósitos, objetivos personales, pero dentro de todo ese mundo con que se mueve el pueblo cristiano, muy pocas veces usted va a ver a Dios. Y le voy a dar un ejemplo. Normalmente los padres de familia, hermanos, se preocupan para que sus hijos sean profesionales. Y yo no estoy hablando de que eso es malo, es bueno. Pero los padres hacen todo lo posible o hasta lo imposible para que sus hijos vayan a una universidad y sean profesionales y les vaya mejor. Pero muy pocas veces he visto un padre que se esfuerce para que sus hijos le sirvan a Cristo Jesús. Muy pocas veces he visto un padre que dice: ¿sabes qué? Yo voy a consagrar a mi hijo al servicio de Dios. Y yo voy a hacerle ejemplo a mi hijo. Yo le voy a mostrar el camino a mi hijo. Yo le voy a dar testimonio a mi hijo. Yo voy a apoyar a mi hijo para que mi hijo sea un siervo de Jesucristo. Tengo la sensación
de que para muchos cristianos es mejor que su hijo sea un arquitecto que ser un siervo de Jesucristo. Tengo la sensación que para muchos padres cristianos, para ellos es más provechoso y es mejor que su hijo sea un profesional que ser un siervo de Jesucristo. Y déjenme decirle algo, hermanos. No existe una profesión en esta tierra, así sea el presidente de cualquier país, no existe una posición y una profesión más honorable para un ser humano que ser siervo de Jesucristo. Porque un siervo de Jesucristo no solamente tiene bendiciones en el presente, sino la eternidad con Cristo en el futuro. Una persona puede alcanzar a tener 20, 30, 40 diplomas en las paredes, doctorados y un montón de títulos de profesión. Pero si no tiene a Jesucristo en el corazón, créanme que todos esos títulos que tienes en la pared, junto con todos esos títulos, se va a perder. Son las malas herencias que le estamos dejando a nuestros hijos. Estamos dejando herencias terrenales, herencias materiales, pero no les estamos mostrando un camino mejor, que es el camino de Cristo Jesús. No les estamos haciendo esto. Entonces el punto ¿dónde está? Cuando nosotros no tenemos ni siquiera la voluntad para encauzar a nuestros hijos al conocimiento, al temor y la obediencia de Jesucristo, es porque en nuestro corazón, hermano, nos alejamos ya del temor de Dios. ¿Usted cree que su hijo es eterno? No lo es. Su hijo un día le va a dar cuenta a Dios, y créame que si no está bien va a estar en problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que trabajar, consagrar nuestra vida al servicio de Dios y después mostrarle a nuestros hijos lo que tienen que hacer con su vida. Creo en lo personal que es la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos en esta tierra. Primera de Corintios, vámonos. Capítulo 3. La otra cosa importante, hermanos, de cuando se pierde el temor de Dios, hermanos, es cuando nosotros de manera directa o indirecta, porque todos nos involucramos en esto, hermanos, tristemente, cuando estamos de manera directa o indirecta haciendo daño a la obra de Dios. Yo te voy a explicar algo muy importante. La obra de Jesucristo, la iglesia, me refiero a la iglesia, es el fruto, es el resultado del sacrificio de Jesús en la cruz. Si yo no amo la obra de Dios, si yo estoy destruyendo la obra de Dios, yo no me refiero a destruir una iglesia, yo me refiero a destruir aunque sea un cristiano, porque un cristiano es miembro del cuerpo de Cristo. Si yo daño, yo lastimo a un cristiano, yo estoy diciendo con mi conducta que yo no amo la obra de Jesucristo. Porque por esa persona a quien yo estoy lastimando, por esa persona murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando no hay temor de Dios en el corazón del hombre, le da lo mismo que un cristiano se aparte de Jesús o venga a Jesús. Le da lo mismo. Cuando no hay temor de Dios en el corazón de una persona, hay personas que hasta se alegran cuando un hermano se va a la iglesia y se descarrea. No hay temor de Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 que si un miembro se duele, todos nos dolemos. ¿Cómo no voy a sentir dolor yo que un hermano en la fe, un hermano mío en la fe se aparta de los caminos de Dios? Yo estaba ayer, miré una película, hermano, me llamó la atención, hermano. Me llamó la atención y le voy a decir algo. Se me salieron las lágrimas. Y le voy a decir por qué. La película se llama Misión de Hermanos, algo así. Tiene que ver, hermanos, cómo el pueblo de Israel está sacando, hermanos, a todos los judíos de las naciones y los están llevando a Israel. Le platicaba eso al hermano Fred ahora. Y sabe, hermano, que algo que me llamó la atención, en África, en Etiopía, había, pues no sé si todavía hay muchísimos judíos, y había tres personas judías que sacrificaban su propia vida, lo sacrificaron todo por sacar a esas personas y llevarlas a Israel. Y lo que estaba pasando es que ahí en Etiopía había un genocidio en contra de los judíos.
Y estas personas, hermanos, lo sacrificaron totalmente todo. Estuvieron expuestos a morirse por salvar a sus hermanos. Y una de las cosas que ellos tenían siempre en su corazón es: nunca vamos a dejar a un hermano atrás. Y yo les decía, claro, imagínate que eso se hiciera en los países de nosotros. Imagínense que en México, que en Nicaragua se hiciera eso, ¿no? Que no dejaran morir a ningún mexicano fácilmente, que lo buscaran y lo ayudaran y lo trajeran, lo protegieran, hicieran justicia. Estados Unidos creo que es así. Creo que usted está en otro país y matan a un americano, se mete el FBI, investigan y hacen todo lo que tienen que hacer, pero hay un culpable. ¿Usted se imagina que usted y yo tengamos esa mentalidad? ¿Se imagina cómo seríamos? ¿Cómo seríamos? Estar dispuesto a enfrentar la misma muerte, si es posible, para que nuestros hermanos puedan venir y buscar un lugar donde congregarse y alabar el nombre de Dios. Eran personas que lo sacrificaban todo, hermanos, todo. Uno de ellos, hermanos, mire, todo el cuerpo, todo señalado de tantas balas que les pusieron. Y este hombre, hermano, fue responsable. Dios lo usó para sacar de Etiopía a más de 4.000, 5.000 judíos que estaban siendo martirizados por un genocidio en Etiopía. Pero lo que me impactó tanto es, sin conocer a las personas, solo porque eran judíos, lo dieron todo por salvar a sus hermanos. ¿Te imaginas que tuviera eso nosotros ahorita? ¿Cómo seríamos la iglesia? Un pueblo que estuviera dispuesto a sacrificar todo para que aquel hermano que hoy está sin congregarse pudiera venir a la casa del Señor. Por eso siempre digo esto, hermano, y es un concepto personal, pero yo lo puedo comprobar con la Biblia. Hermano, una persona que voluntariamente destruye la obra de Dios no ama ni a Dios, ni ama el sacrificio de Jesús, ni ama al pueblo de Dios, ni se ama a sí mismo. ¿Por qué razón? Porque eso trae juicio de Dios sobre su vida. Miren lo que dice 1 Corintios 3:16 para que usted vea. El apóstol Pablo dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Note que lo hace de manera plural, dando a entender que todos los cristianos somos habitación de Dios. Somos un edificio santo, todos los cristianos. Todos somos un edificio santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, si usted es un hijo de Dios, porque lo es, y yo lo lastimo a usted, ¿sabe quién te lastima? Al cuerpo de Cristo, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Imagínense. Si yo le pongo tropiezo a usted para que usted no siga caminando en la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios, y yo le hago daño para que usted se descarríe, yo estoy llevando a un miembro del cuerpo de Cristo hacia la perdición. La pregunta es, ¿qué opina Dios sobre eso? ¿Está Dios contento con eso? No lo creo. No lo creo. El versículo que sigue, 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él. Hay tres formas, escuche bien, de cómo nosotros, directa o indirectamente, podemos destruir el templo de Dios. La número uno, que nosotros personalmente, voluntaria y conscientemente, estemos practicando el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, yo, usted, es miembro del cuerpo de Cristo. Y si usted personalmente está practicando el pecado voluntariamente, está contaminando su corazón, su alma, está contaminando el cuerpo de Cristo. Una persona que está pecando deliberadamente, una persona que está haciendo pecado delante de los ojos de Dios, no solamente se está dañando a sí mismo, sino que también está dañando a la iglesia del Señor. Porque esa persona es miembro del cuerpo de Cristo. La otra forma es cuando nosotros de manera directa o indirecta ponemos tropiezo a otra persona. No podemos ponerle tropiezo a los hijos de Dios. Cristo dijo estas palabras: en el mundo tendréis tropiezo, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Cristo dijo: es mejor que te ate una piedra de molino en el cuello y te avientes a la mar.
¿Sabe usted cuántas toneladas pesaban esas piedras? Pesaban 4 toneladas, hermanos. Imagínese que es mejor el castigo, es más liviano el castigo de aventarse a la mar, hermanos, que caer en las manos de Dios por provocarle tropiezo a otras personas. Y la otra cosa es cuando de manera directa estamos deseando y provocando la destrucción de una iglesia. Hay personas que sí desean eso. Hay personas que sí desean de que las iglesias se cierren, de que cierta iglesia fracase, para ellos hacerse ver como que ellos son los mejores. Y eso, hermanos, es tan grave. Jehová le dice a Abraham: mira, el que te bendijere yo lo voy a bendecir, y el que te maldice yo lo voy a maldecir. Nosotros no podemos ser instrumentos del mal. No podemos ser. Tenemos que amar lo que Dios ama. Tenemos que rechazar y aborrecer lo que Dios rechaza y aborrece. Porque si yo digo que el temor de Dios está en mi corazón, pero yo no amo lo que Dios ama, yo estoy equivocado, o estoy confundido, o estoy en el error. Yo tengo que amar lo que Dios ama, y Dios ama con amor eterno a su iglesia. Dios ama a su pueblo con amor eterno, hermanos. Dios lo ama. Es tanto así que cuando usted y yo no éramos pueblo de Dios, Cristo murió en la cruz para que tú y yo fuéramos pueblo de Dios. Necesitamos entender esto, hermanos. El temor de Dios, hermanos, nos ayuda, hermanos, no solamente, hermanos, a caminar en integridad delante de los ojos de Dios, sino tratar a la gente con el debido respeto que la gente necesita. Vámonos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículo 16, hermanos. Vamos a ver otra característica de apartarse, de renunciar al temor de Dios. La otra característica, hermanos, es que una persona, hermano, que abandona el temor de Dios, escoge un camino incorrecto. En Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17. Vamos a leer. Dice así: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad en él. Sabemos que el camino, el único camino, es Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos a tomar decisiones sin consultar a Dios, apartamos nuestros pies de ese camino único, santo, y empezamos a hacer nuestros propios caminos. Cuando la Biblia dice: encomienda a Jehová tus caminos, en la traducción hebrea, camino es decisiones, son proyectos personales. Cuando usted encomienda sus decisiones, sus proyectos personales a Dios, Dios lo va a hacer prosperar. Jeremías, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice: paraos en medio de los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por él. Pero mire lo que hizo Jerusalén. Y hallaréis, dice Jeremías, hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Nabucodonosor entró a Jerusalén, destruyó Jerusalén y se llevó cautivo a todos los jóvenes de Jerusalén. Si Jerusalén hubiera obedecido la voz de Dios por medio de Jeremías, Nabucodonosor nunca hubiera conquistado Jerusalén y nunca se los hubiera llevado cautivos. Pero ellos decidieron su propia voluntad, sus propios caminos, y rechazaron el camino santo de Dios. Cuando nosotros rechazamos el camino santo de Dios, hermanos, estamos metiéndonos en un grave problema. Porque solamente hay un camino de prosperidad, solamente hay un camino de bendición, solamente hay un camino de victoria y un camino que nos lleva al Padre, y ese camino se llama Cristo Jesús. Amén. Versículo 17, miren lo que dice: puse también sobre vosotros atalaya. La palabra atalaya son personas que le mostraban la verdad. Pues usemos este término: predicadores, maestros, en el momento actual, ¿ok? Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Las consecuencias ahí están.
Cuando una persona se aparta el temor de su corazón, hermanos, se aparta de los caminos de Dios. Se aparta de los caminos. Déjenme decirlo para terminar, hermanos. Hay muchos pueblos de Dios que aún están en las iglesias, pero hace rato se apartaron de Dios. Hace tiempo se apartaron de Dios. Y una de las evidencias, ¿cuál es? Que es más importante lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos deciden, que lo que dice Dios. No podemos sustituir la voluntad de Dios. No podemos menospreciar el consejo de Dios por la opinión de nosotros. No podemos. Terminamos con el Salmo 103, hermanos, y vamos a terminar. Salmo 103. Mire lo que dice, me gusta mucho este salmo y terminamos, hermanos, ya vamos a salir adelante. O sea, el Salmo 103. Vamos a leer el versículo 8 de Salmo 103. Estamos ahí, hermanos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conformes a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia ¿sobre quién? Los que le temen. Los que le temen. La pregunta es, ¿qué pasa con los que no le temen? ¿Entiende lo que está pasando? Lo que le quiero explicar es esto: Dios es amor. Él nos muestra cada día su misericordia porque cada día la necesitamos. Pero cuando una persona verdaderamente desecha el consejo de Dios para andar en sus propios consejos, llega un momento que ni la misericordia de Dios lo va a poder alcanzar. Sigamos leyendo. ¿Qué punto estamos, hermanos? El 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová ¿de quién? De los que le temen. ¿Usted quiere alcanzar misericordia de Dios? ¿Usted quiere alcanzar compasión de Dios? Simple, témale a Dios y apártese del mal. Cuando no tomamos a Dios en cuenta, mire, yo le voy a decir algo, hermano. La generación de hoy no está conociendo a Dios. Fíjate, hermano, que hicieron una encuesta en Estados Unidos. Hicieron una encuesta con jóvenes de entre 16 años a 25 años y encuestaron a miles de jóvenes, y se llegó a la conclusión que el 70% de esos jóvenes no conocían a Dios, no tienen temor de Dios y no les interesa saber nada de Dios. El 70% de la juventud. Les hicieron la pregunta, ¿qué es más importante para ti? Y todos escogieron, nos gustaría mucho más ser profesional, ser prósperos en alguna compañía personal, que conocer a Dios y temer a Dios. Me quedé asustado, hermano, con esa encuesta que se hizo. El 70% de la juventud actual no le interesa a Cristo Jesús. Usted se imagina de aquí a 15 años qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque si usted presta atención, las iglesias, la mayoría de iglesias cristianas que están trabajando, la gente que está ahí son gente adulta. Son gente adulta. La juventud no está. Para la juventud es más fácil, les atrae más el mundo, las diversiones del mundo, que obedecer a Dios. Les atrae más lo que el compañero, lo que la amistad le está enseñando, que el temor de Dios. No sé dónde va a parar la iglesia de aquí a 20 años, pero ojalá Dios quiera que antes de los 20 años venga Cristo Jesús por su iglesia. Pero se da cuenta que la mayoría de gente que está en las iglesias son gente adulta. Algo que yo decía el otro día al hermano Fred, estamos platicando, y decía, mira, hermano, uno de los problemas que está en la iglesia americana hoy en día, en la iglesia americana. Casi más del 99% de la membresía de los americanos son pura gente adulta.
adultos, no hay jóvenes. La otra vez hablé con Claudia, la hija de la hermana Celia, y ellos iban a una iglesia con su esposo, con Kevin. Dice, hermano, dice, pero dice, puros ancianitos, dice. Y solo nosotros dos ahí. Y íbamos a comer, dice, al buffet, dice, a platicar, esa es la vida de ellos. ¿Qué pasa cuando esos ancianos ya dejen de existir? ¿Sabe por qué hay muchos templos americanos que están a la venta? Porque la membresía creció, se murió y no hubieron quien lo sustituyera. La juventud de hoy no tiene temor de Dios. Que Dios nos agarre confesado para que a 10, 15 años más. Va a estar muy complicado. Créame que sí. Imagínense que ya no estemos nosotros. ¿Quién va a ocupar nuestro lugar? ¿Quién va a predicar aquí? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a la tesorería? ¿Quién lo va a hacer? Que ya se ponga viejito el hermano Ángel, ¿quién va a cantar? Ya le falta poco. ¿Quién va a cantar? Imagínense cómo va a estar eso. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor de Dios en el corazón de los hijos del Señor, hermano. No hay temor de Dios. La gente se aparta del pecado porque les conviene. La gente se aparta del pecado porque quiere ser salvo. Pero la gente no se aparta del pecado para servir a Dios con su corazón. Póngase de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Jesús. Pidámosle que sea Dios, hermanos, trayendo temor a nuestros corazones.